¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana. Hoy es lunes y vamos a afrontar una semana de nuevo parece que calurosa. Estamos ya en el pleno mes de junio, los niños mirando de reojo el fin del curso y nosotros en esta mesa, como siempre, ocupándonos de temas de actualidad. En la segunda parte daremos un repaso a algunas de las cuestiones que han pasado estos días en Fuerteventura durante este fin de semana. Pero antes vamos a hablar con Román Rodríguez, que es presidente de Nueva Canarias, además de diputado regional. Román, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Gracias por estar con nosotros. Se le ve satisfecho y casi presumiendo de lo conseguido en Madrid después de las duras negociaciones de cara a aprobar los presupuestos del Estado. Bueno, hay que decir que nosotros somos un partido que tiene un escaño en las Cortes Generales y uno en el Congreso y otro en el Senado, que somos un pequeño partido y que votamos que no a Rajoy en las dos ocasiones que se sometió a la investidura y que estamos en la oposición política, pero responsablemente discutimos con el gobierno de turno ley a ley. Apoyamos la subida del salario mínimo interprofesional hace unos meses, apoyamos la subida de los impuestos a las grandes empresas que representan 5.000 millones más de ingresos y hemos discutido con el PP la ley de presupuesto y hemos llegado a un acuerdo, pensando en la gente y pensando en que era una oportunidad para defender a nuestra tierra y a nuestra gente. La ley de presupuesto en tramitación no tenía una alternativa de otra ley de presupuesto. Si no teníamos esta ley, la otra opción era la prórroga de la ley del año 16 y gracias a la aprobación de esta ley, Canarias va a recibir este año 750 millones de euros más. De ellos, casi 400 para sanidad, para educación y para servicios sociales. Se acabaron las disculpas de que no hay dinero para contratar médicos o para comprar máquinas. Va a haber dinero este año para atender dignamente a nuestra gente, también mejorar la educación o los servicios sociales. Pero además tenemos 300 y pico millones para, por ejemplo, el plan de empleo, que pasa de 0 a 42 millones de euros. Por lo tanto, dinero para mejorar la atención a nuestros desempleados, dinero en materia de costas, obras hidráulicas y dinero para cada uno de los territorios, ¿no? Por ejemplo, 10 millones para el eje norte-sur de Fuerteventura, que ahora hay que gastárselo, invertirlo bien. Esa es la otra pregunta. Esa es la otra. Todo ese dinero entrando en el verano, porque falta ir al Senado, el Senado volverá al Congreso y será la aprobación definitiva. Se nos va el verano. ¿Va a haber tiempo de gastarse tanto dinero, de ejecutar esos presupuestos? Hemos puesto menos dinero del que pretendíamos justamente por esta razón, porque el gobierno de Canarias va diciendo por ahí que no se lo puede gastar. No se lo puede gastar porque no tiene proyectos, porque no han hecho bien el trabajo. Cuando hay un gobierno como el de Coalición Canaria que lleva toda la vida en el poder, lo que tiene que tener en las gavetas son proyectos para cuando aparece el dinero poder ejecutarlo. Es poco razonable, poco responsable que nos pidieran que no pidiéramos más dinero, de forma que hemos rebajado las pretensiones por esta razón. Pero el dinero disponible se puede gastar y se puede gastar bien. Necesitamos un gobierno diligente, un gobierno competente, porque ahora, insisto, dinero para carreteras, dinero para el empleo, dinero para la sanidad, dinero para los servicios públicos. Hay una parte de lo conquistado que es para nosotros una de las claves de esta negociación, que no son para 6 meses, sino son para siempre, que es el abaratamiento del transporte marítimo y aéreo. La gente de Fuerteventura que se tiene que mover en barco y en avión porque no hay alternativa, aquí no hay autopista ni AVE para ir al resto del archipiélago. Bueno, vamos a abaratar el transporte de barco y de avión a la mitad de precio de lo que tenemos ahora. Una conquista que no es para 6 meses, porque la vamos a llevar a la ley del REF y será para siempre, de manera indefinida. Hemos conquistado un derecho para los canarios y para las Canarias, para la gente que aquí vivimos, para los 2.144.000 habitantes del archipiélago, que a partir de la aprobación de la ley vamos a tener el precio del transporte marítimo y aéreo a mitad de precio. Y otra cuestión muy importante para islas como Fuerteventura, y es los costes del transporte de mercancía, de productos canarios, va a costar 0. Llevar el queso majorero a Tenerife costará 0 euros el transporte. Traer los insumos para la ganadería de Fuerteventura de la península, el coste del transporte será 0. De manera que hemos no solamente conseguido más dinero para Canarias, que ahora hay que gobernarlo y gastárselo bien, sino que hemos consolidado derechos que para nosotros son vitales, y es el abaratamiento del transporte de personas y mercancías, que eso va a quedar para siempre, y es del conjunto de los acuerdos de las cuestiones más estratégicas, junto
con la eliminación del impuesto al sol. Un problema que tiene el sistema energético español es que había un impuesto para la gente que ponía 4 placas fotovoltaicas para autoabastecerse energéticamente. Bueno, todas las instalaciones que se inscriban antes del año 23 no pagarán nunca este impuesto, con lo que abrimos una brecha en favor de las energías renovables. En definitiva, más servicios públicos, abaratamiento del transporte, apuesta por el sector primario y yo diría que apuesta por un modelo energético basado en renovables. Estos serían los 4 elementos que concitan, digamos, lo más sustancioso de este acuerdo, que lo hemos hecho pensando en la gente, porque ni estamos en el gobierno de Madrid ni estamos en el gobierno de Canarias. Lo hemos hecho porque había una oportunidad para defender nuestros intereses y nuestros derechos y lo hemos puesto al servicio de la ciudadanía. Supongo que las negociaciones han sido complicadas, porque estamos hablando de un diputado importantísimo, el 176, pero uno solo, de Canarias, donde además ya se había llevado a cabo una negociación muy rápida con Coalición Canaria, en este caso, y con el gobierno de Canarias. Al final ha sido casi la necesidad del Partido Popular de contar con ese apoyo lo que les ha obligado, ¿o no? Sin duda. Porque presiones habrá habido de todo tipo. Bueno, es decir, esta ha sido una negociación que ha dirigido Nueva Canarias con contenido, porque conocemos los problemas de Canarias, conocemos las cuestiones, insisto, una cuestión es conseguir dinero para una obra que es importante, si te la gastas y te la gastas bien, pero era mucho más importante que eso consolidar derechos. El POSEI adicional, que está destinado a los ganaderos, a los viticultores y a los tomateros, durante 5 años Rajoy no puso un euro y ahora lo pondrá todo. De manera que el POSEI adicional se consolida y lo financia al 100% Madrid y se va a incorporar a la ley del REF. Lo mismo las bonificaciones al transporte marítimo, al transporte aéreo, al transporte de mercancías, que por cierto, frente a alguna crítica fácil, no se pueden subir los precios, porque existen precios de referencia. Crítica no, miedo. Estamos no aburridos de que nos atraquen. Pero no lo pueden hacer, porque si pasan un céntimo el precio de referencia, no cobran el 75%. Ya las compañías los han dicho, no pueden subir los precios. Si ahora vamos a la página de algunas de las compañías que vuelan entre las islas y pedimos un billete entre Gran Canaria, entre Fuerteventura y Tenerife, en verano ese billete tiene que costar la mitad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley de presupuesto. Y si no fuera así, estarán incumpliendo las reglas. Y si incumplen las reglas, no cobran. De manera que esa conquista tenía para nosotros mucho valor. Y en estas reuniones maratonianas pusimos sobre la mesa temas que venían pendientes de décadas. Y hemos conquistado ese derecho para todos los canarios residentes y creemos que es un avance muy importante. Se ha aprovechado de esto la gente de Baleares y de Ceuta y Melilla, pero a mí lo importante, mejor para ellos, nos han llamado de esos lugares y nos parece bien. Lo importante es que los canarios ahora somos más iguales, estamos más unidos. Digamos, esto es eliminar elementos de la doble insularidad, porque el transporte es el elemento que más identifica el hecho territorial, ¿no? Por lo tanto, avances en el presupuesto, avances en los derechos y avances en políticas estratégicas como la política renovable o el tema cinematográfico. Hemos eliminado las trabas que había para las deducciones fiscales para los inversores en materia cinematográfica. Fuerteventura está siendo un gran plató apetecido a nivel internacional. Muy importante el espacio físico, pero muy importante los incentivos. Eso también se ha aclarado en el acuerdo y por lo tanto hemos hecho un acuerdo aprovechando que el PP no tiene mayoría. Si el PP tuviera mayoría, no hubiera aceptado ni una sola enmienda. En los últimos 5 años presentamos miles de enmiendas y Rajoy no aceptó ni una. Lo han aceptado porque nos necesitan y a esa necesidad le hemos puesto los derechos de los canarios por delante y hemos conquistado esta situación por esas circunstancias y lo hemos hecho pensando en la gente, ¿no? Dentro de esas presiones y de esas publicaciones constantes que hubieron durante los días que duró la negociación, sobre todo en medios nacionales o de otras comunidades, bueno, pues se hablaba mucho de ciertas cuestiones, por ejemplo esas, como un partido de izquierda, nacionalista de corte de izquierda, apoyen los presupuestos de un gobierno de derecha. Usted ha dejado claro ya al principio que esto es un apoyo puntual a los presupuestos, no al gobierno. Nosotros, cuando había que elegir el gobierno, estuvimos en nuestro lugar. Pedro Sánchez presentó una propuesta de gobierno de cambio, reformista y regeneracionista, y nosotros lo votamos, porque fue lo que le dijimos a la gente. Otros votaron con el PP.
No hay un gobierno alternativo al de Rajoy cuando tocaba de elegirlo, porque algunos prefirieron votar con el PP para salvar sus intereses. Nosotros votamos a Sánchez y cuando Rajoy presentó su candidatura a la investidura, nosotros le votamos 2 veces no. Pero una vez Rajoy es el presidente, nosotros estamos obligados a negociar con ese gobierno, como con Clavijo. A Clavijo le votamos que no, pero vamos a negociar con el gobierno de Clavijo y si entra el Partido Popular, ley a ley. Y donde pueda haber acuerdo, la gente nos exige a los responsables públicos solución a sus problemas, respuestas a sus necesidades. La gente no entiende el politiqueo, el partidismo y el negacionismo. Oiga, esta ley es mala, le decimos que no. La ley de subir el salario mínimo a los trabajadores más necesitados era buena, la apoyamos con Rajoy. La ley que subía los impuestos a las grandes empresas era buena, la apoyamos. Esta ley de presupuesto nos da 750 millones a una comunidad que tiene el 26% de paro, la apoyamos. Estamos aquí no para complicarle la vida al gobierno de turno, sino para buscar soluciones a los problemas. Pero este es un acuerdo para la ley de presupuestos del año 17 y para que ellos modifiquen la ley del REF económico para que todo esto no sea flor de un día, sino un derecho permanente. Y este es nuestro deber y lo hemos hecho por la gente con generosidad y pensando en soluciones y no en negar. Si no llega a venir esta ley, no había otra ley. Lo que había son 750 millones menos. Esto en Euskadi a lo mejor no pasa nada porque son ricos, pero no es nuestro caso. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestro deber. Hablemos de Fuerteventura, ¿cómo se va a ver beneficiada de esta negociación? Porque muchos de esos fondos vienen al gobierno de Canarias, luego es quien distribuye, pero hay partidas nominadas también. Sí, nosotros hemos nominado 10 millones para el eje norte-sur porque sabemos que esta vía de comunicación entre los 2 puntos más alejados de la isla es vital para su actividad económica, pero ahora lo tiene que gestionar el gobierno y hemos puesto 1 millón de euros para el Palacio Auditorio de Pájara porque está en una ciudad con 40.000 camas turísticas y que debe tener actividades también en este sentido. Y luego está los 42 millones para el plan de empleo. En Fuerteventura hay desempleados y tendrán que aprovecharse de esas cantidades o el dinero para infraestructura educativa o el tema del transporte. Quien más utiliza el transporte entre islas son la gente que vive en las islas menos pobladas. ¿Por qué? Porque sus necesidades no están todas cubiertas en el territorio. Hay una parte de sus necesidades que se tienen que cubrir moviéndose las personas entre las islas. Los productos de Fuerteventura es más difícil de competir con los productos de Tenerife o de Gran Canaria. Y ahora el coste cero será para el transporte una oportunidad para las producciones agrarias, para las pequeñas industrias agroalimentarias de todas las islas, pero de manera especial en las islas menos pobladas. Estas son medidas y, por supuesto, el dinero para la sanidad. Ya no pueden buscar disculpas. Va a haber mucho dinero para la sanidad, para atender las listas de espera, para sacar adelante los servicios que se han comprometido. Ahora hablamos de la sanidad, si le parece que es un tema sangrante. Un tema aparte, porque lógicamente estamos preocupados en Fuerteventura, pero casi para acabar con esta negociación, Coalición Canaria fue muy crítica con ustedes en esta negociación por haber puesto sobre la mesa la reforma electoral. Entiende que el gobierno de España nada tiene que hacer al respecto. Es que no es el gobierno de España, es el Parlamento español. Es que el sistema electoral canario no se aprobó en el Parlamento de Canarias. ¿Qué nos cuentan? El sistema electoral canario se aprobó en las Cortes Generales y se empeoró en las Cortes Generales gracias a Coalición Canaria. Nunca hemos tenido una ley electoral en Canarias. Siempre fue el estatuto aprobado en Madrid. De manera que si el estatuto modifica las reglas electorales, será lo mismo que ha ocurrido en 35 años y han protagonizado los de Coalición Canaria. Engañan a la opinión pública cuando dicen que vamos a modificar el sistema electoral en Madrid como si no estuviera en un texto aprobado por las Cortes Generales. Hemos incluido que el Partido Popular no retire el Estatuto de Autonomía si hay modificación de las reglas electorales, porque en el año 2007 perdimos la oportunidad de un estatuto que nos daba más posibilidades de autogobierno porque tuvieron miedo a que se modificara el sistema electoral. Y ha comprometido el Partido Popular que el estatuto en tramitación va a seguir su tramitación, que se va a aprobar en esta legislatura y al máximo nivel, y que no se van a someter al chantaje de Coalición Canaria, que si se tocaba una coma se perdía todo el estatuto para salvar su posición hegemónica, no sobre la población, sino por el hecho territorial. De manera que el Partido Popular se compromete no solo a lo que he dicho, sino a un nuevo sistema de financiación autonómica que no tiene nada que ver con la ley de presupuestos, que separe el REF
de la financiación autonómica, a un nuevo estatuto de autonomía en tramitación que tiene que salir adelante y que no va a ser retirado por el chantaje de Coalición Canaria, y a la posibilidad de un acuerdo de reforma electoral que solo se dará si hay mayoría que lo facilite. Partido Socialista, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Nueva Canaria, que representamos al 83% de los habitantes del archipiélago, creemos que toca esa reforma. Y esa reforma tiene dos caminos. Una ley en el Parlamento de Canarias, que llevamos 35 años esperando por ella y que siempre la ha impedido Coalición Canaria, siempre, o la posibilidad de una reforma de las disposiciones estatutarias que rigen el actual sistema electoral. De manera que ese cuento de que los de Segovia no van a ser el sistema electoral, podían aplicárselo porque es como ocurrió en el año 83 y en el año 96. Y hay que decir que Román Rodríguez, en nombre de Nueva Canaria, hace 3 años presentó una ley en el Parlamento de Canarias solo para bajar los topes, y ¿saben qué dijo Coalición Canaria? Que no se discutía. De manera que esa doble moral, ese discurso interesado, absolutamente insostenible, lo mantendrán con la gente que no sabe de esto, pero estaremos interesados en debatirlo aquí y allí. Pero lo que sí decimos es que el año 19 tiene que haber un sistema electoral más justo. Mire, va a ocurrir una cosa ahora, la ley del suelo. Nosotros creemos que es negativa para la sostenibilidad de un modelo económico duradero. Creemos que mercantilizar el medio ambiente y el territorio no es una buena idea. La van a aprobar el PP y Coalición Canaria, y es una ley que compromete los intereses de todas las islas y de los 2.144.000 habitantes. La van a aprobar, insisto, Coalición Canaria con el PP, Podemos, PSOE, y nosotros estamos en contra. ¿Sabe usted que los votantes de Podemos, PSOE y Nueva Canaria son 70.000 votantes más que los que votaron al PP y a Coalición Canaria? Es poco razonable que una ley de estas características, que influye sobre todo y sobre nuestro futuro, la apruebe quien ni siquiera tiene la mayoría ciudadana. Bueno, esto lo queremos corregir de forma pactada, y solo saldrá adelante allá o aquí o allá, si logramos una mayoría democrática para hacerlo posible. Pero no nos vamos a someter al chantaje, a las medias verdades, por no decir a las mentiras, de quien gobierna sin una condición básica, la más importante en democracia, y es si no tiene a la mayoría de la población contigo. Y hoy tenemos un gobierno con el 17% del apoyo popular, 17%. Y esto es una distorsión que debe ser resuelta con una modificación moderada, pactada, lo más consensuada posible, para mejorar la correlación entre la población y el Parlamento, y no como ahora. Y luego la insularidad se combate abaratando el transporte, que es lo que ha conseguido Nueva Canaria, haciendo que la gente de Fuerteventura y del Hierro se pueda mover a un precio justo, que la gente de Gran Canaria pueda ir al Hierro y no le cueste más que ir a Londres. Así es como se construye país, se une a Canarias, se eliminan los elementos de la doble insularidad, con políticas, no con triples paridades. Hablaba usted de ese 17% que gobierna ahora mismo. Para intentar acabar con esa situación, el Partido Popular, su comité regional, la semana pasada aprobaba empezar a negociar. Quiere entrar en el gobierno de Canarias sin líneas rojas, que es algo en lo que insiste mucho María Estrella Navarro. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cree que el PP debe entrar a gobernar en Canarias con coalición? No lo sé. Yo creo que, primero, tiene una cierta lógica que los dos partidos de la derecha se junten. Esto es lo que pretendía Clavijo cuando echó a los socialistas, y estuvo muy interesado en que entraran en enero o febrero el Partido Popular. Luego esto se distorsionó por los problemas de la política estatal, pero ahora Coalición Canaria se ha acostumbrado a gobernar en minoría, a manejar el presupuesto y todo el gobierno con solo el 17% de los votos. Y ahora se están haciendo ¿y por el favor de la oposición? Por el favor del Partido Popular, que no hace oposición. De manera que ahora el PP tiene que elegir entre hacer oposición o entrar en el gobierno. Parece que han elegido entrar en el gobierno. Mi opinión es que, como no lo hagan muy bien, se les volverá en contra. Y hacerlo muy bien pasa, primero, por tener mando en plaza. Y si no consiguen la Consejería de Hacienda, serán comparsa. Si no, que le pregunten a los socialistas. En el gobierno hay dos espacios de poder: el boletín oficial, presidente del gobierno, y la chequera, la Consejería de Hacienda. Si el PP no conquista la Consejería de Hacienda, conociendo a Coalición que no son buenos gobernantes, pero son buenos manejando el poder, no pintarán nada.
Y en septiembre el tiempo ya no cuenta hacia adelante, cuenta hacia atrás. En septiembre estamos ya entrando en un año casi preelectoral. Mi opinión es que si entran, deben hacerlo con mando en plaza y espero que hagan algo. No sé cuál va a ser la resultante. Cuando me han preguntado en plan amigo, yo he recomendado oposición crítica, alternativa y constructiva. No sé qué va a pasar, nos da un poco igual, allá ellos, decía un diputado y alcalde de Nueva Canaria, que entre menos bulto, más claridad, que tener a las dos derechas juntas tiene su valor. Habrá, por lo tanto, gobierno en minoría o gobierno de las dos derechas, pero lo importante no será eso, sino lo que hagan. Y hasta ahora, muy negativo, pero ahora ya no tienen disculpas. Ahora tienen, este año, 750 millones de euros más. Se acabó el cuento de que no hay dinero. Precisamente el PP lo que quiere es cogestionar ese dinero, pero me llama la atención que usted, insisto, un hombre de izquierdas, abogue porque sea el Partido Popular quien lleve la economía y hacienda de Canarias. No, a mí me da igual, porque nosotros creemos que ambos tienen la misma ideología y harán una política conservadora. Lo que yo creo que si el Partido Popular quiere sacar rédito como partido, tiene que influir en el gobierno. Le digo que si en la Consejería de Hacienda no hay alguien del PP, no pintarán nada. Pero a nosotros vamos a criticar la política fiscal del PP y la de Coalición Canaria exactamente igual. Lo digo a efecto de sus intereses como partido. Por lo tanto, lo que nos interesa es que gobierne quien gobierne, gobierne para la mayoría y lo haga bien, y ahora, teniendo recursos, que estos recursos nos ayuden a mejorar la formación de la gente, a dar un avance en materia de carretera, a mejorar las viviendas, a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y esto se lo vamos a exigir al gobierno de Clavijo en solitario o acompañado. Ese es un asunto de ellos. Eso no depende de nosotros. Cuando nos piden opinión la damos, pero que hagan lo que quieran. Allá ellos. Nosotros seremos oposición crítica, alternativa. Cuando podamos llegar a acuerdos lo haremos, porque nosotros estamos aquí para buscar soluciones a la gente, no para crear problemas. Y si llegáramos a un acuerdo en destinar 250 millones a la sanidad, para rebajar la lista de espera, para acabar el hospital de Fuerteventura, para mejorar las urgencias, para que los traslados de los enfermos se hagan en condiciones de dignidad, si hubiera que llegar a un acuerdo, nosotros lo firmaremos. Nosotros estamos aquí para defender a la gente y sus condiciones de vida. Y por eso, aunque este gobierno no nos gusta un pelo, tampoco el de Madrid, estamos dispuestos siempre a hablar de soluciones a los problemas de los canarios, ¿no? Hombre, dicen los populares que si no llegan a un acuerdo con Coalición Canaria, parece que todo indica que sí, aunque hay un sector nacionalista que no está conforme, ellos van a explorar otras posibilidades. Entiendo que entre esas posibilidades pasa hablar también con Nueva Canarias, no sé si para formar gobierno y hacer una moción de censura o para hacer una oposición conjunta junto al Partido Socialista en este caso. Bueno, eso son hipótesis. Yo creo que van a entrar porque están desesperados por entrar. No solo para gobernar las cantidades de dinero que vienen, sino por los puestos. Porque hay mucha gente en política que valora más que las políticas los puestos, los sillones, ¿no? Pero bueno, allá ellos. En cualquier caso, si el Partido Popular se queda en la oposición, hay oportunidad de coincidir en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, la ley del suelo no coincidimos con el PP. El PP coincide con Coalición Canaria, porque los dos tienen una visión ultraliberal de la economía que nosotros no compartimos. Ellos creen que el territorio está al servicio de la coyuntura económica y que lo importante es, digamos, la cantidad en vez de la calidad. Ellos creen que hay que meter 22 millones de turistas en Canarias. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que más turismo no es más bienestar, ni más sostenibilidad, ni mejor turismo. De manera que los modelos económicos son muy parecidos, el de Coalición y el PP, y muy distantes a los nuestros. Pero podríamos llegar a acuerdo en la reforma electoral, en tener una tele decente, despolitizada. Hoy la tele es un aparato de propaganda al servicio de Clavijo, de tener un consejo consultivo, en fin, de que el crédito extraordinario no vaya a farolas y aceras, sino vaya a la sanidad. En esto nos podríamos poner de acuerdo, pero ellos sabrán, si entran al gobierno, lo explicarán, supongo, y ya sabrán lo que hace, pero nosotros estaremos, en cualquier caso, en la oposición constructiva que siempre desarrollamos, aunque no nos guste este gobierno, aunque no hayamos votado a este gobierno, lo mismo que hemos hecho en Madrid. Veremos ley a ley, asunto a asunto. Cuando podamos llegar a acuerdo porque es bueno para la gente,
estaremos. Y cuando no, seremos críticos y presentaremos alternativas. Esta es nuestra manera de entender la política, ¿no? Han pasado 2 años, estamos a la mitad de la legislatura prácticamente. Usted ha sido muy crítico, y lo está haciendo con el gobierno de Canarias. Lo fue cuando estaba el Partido Socialista y ahora que está solo la coalición canaria también. Entiendo que el balance que hace usted es negativo de estos 2 años. Y lo fuimos en la legislatura pasada. Nosotros tampoco votamos la investidura de Paulino Rivero, pero pactamos la ley de educación, que luego la ha incumplido flagrantemente, porque se hacen leyes para mejorar las condiciones de vida y luego no se ponen los recursos para cumplirlas. Pactamos la ley de ayuntamiento, la ley de cabildo, el REF fiscal, y fue un gobierno que no votamos. ¿Por qué pactamos la ley de educación con el gobierno de Rivero? Porque era buena para Canarias. Y nosotros no votamos la investidura de Rivero. Nuestro papel en la oposición no es decir no porque no. Decimos no a las cosas que no compartimos y decimos sí a las cosas que creemos que son buenas. Y lo propio estamos haciendo con este gobierno. Yo creo que en algunas cosas retrocedemos. Este es un gobierno más conservador que el de Rivero, más insularista que el de Rivero. Es un presidente que es capaz de decir en un viaje al extranjero, a Estados Unidos, que quiere hacer una segunda Dubái. Dubái es un estado medieval, donde no hay derechos, donde hay esclavitud, donde hay tortura. ¿Cómo se puede decir? A mí me sonroja escuchar al presidente del gobierno de Canarias decir estas simplonerías que ofenden, bueno, la inteligencia de la gente. Cuando Clavijo dice esas cosas, no nos representa a los de Nueva Canarias. Ese señor con ese tipo de afirmaciones no nos representa. Yo no quiero parecerme a Dubái en nada. Yo quiero parecerme a Francia, a Euskadi, a los países de nuestro entorno socioeconómico, donde las libertades, donde los derechos de los trabajadores, donde la igualdad entre hombres y mujeres, pero un Estado, bueno, absolutamente reprobable en sus maneras de proceder, en sus valores, donde el 80% de la gente es extranjera y no tienen derecho de ciudadanía, donde te quitan el pasaporte para que no te puedas ir, donde te dan latigazos por opinar, defender los derechos. Bueno, y que esto lo ponga como modelo, pues a mí me da vergüenza ajena, ¿no? La sanidad, tenemos que hablar de la sanidad, es obligado, porque sabe usted que en Fuerteventura, en Canarias, en España, pero en Fuerteventura en particular hay una preocupación por nuestra situación sanitaria. Usted que además fue presidente del gobierno, no sé si se siente responsable porque ahora somos muy propensos a mirar hacia atrás, ¿no? Mercedes Roldós en esta mesa, yo he dicho que en cualquier día le pondremos una calle porque la nombran muchísimo y eso que lleva años sin ser consejera de sanidad. No sé si usted, hace tantos años fue presidente, se siente culpable de la situación sanitaria que vive Fuerteventura. No, porque Fuerteventura tuvo un problema sanitario porque se multiplicó la población por 3. Porque cuando nosotros planificamos escuche bien esto, en el año 95, antes de yo ser presidente, siendo director del Servicio Canario de Salud, planificábamos las previsiones de población para la isla de Fuerteventura para el 2015 y nos salían 60.000 habitantes. Y tenemos 110, 115. Porque los visitantes consumen servicios. Flotante. De manera que lo que ocurrió en Fuerteventura, en Lanzarote y en menor medida en Gran Canaria y en Tenerife, es que crecimos en la población los últimos 20 años en 500.000 personas. Euskadi con el mismo tamaño que nosotros. En esos 20 años, ¿sabes cuánta gente aumentó la población? 100.000. 5 veces menos. Nosotros, nuestro modelo, por eso estamos en contra de la ley del suelo. Nosotros no queremos crecimiento por crecimiento, porque el crecimiento por crecimiento no acaba con el paro. Tenemos más del doble de paro que Euskadi y ellos crecieron 100.000 personas y nosotros 500.000. De manera que tiene mucho que ver la falta de previsión con un modelo económico desarrollista. Por eso paramos el crecimiento cuando yo fui presidente y dijimos, oiga, no se puede seguir creciendo a este ritmo porque estás atrayendo gente de otros lugares. Esto no tiene sentido. De manera que en mi época la sanidad alcanzó niveles desconocidos, estuvo muy por encima de la media. En todas las estadísticas estamos por encima de la media. Y en islas como en mi primera etapa, la mitad del hospital estaba en el centro de salud de Puerto del Rosario. ¿Saben por qué? Porque no había demanda. El pequeño problema es que hemos multiplicado la población por 3 en 20 años, que es un fenómeno insólito en los países desarrollados. Pero ahora toca adaptarse a la situación y este gobierno no tiene 5 años en su responsabilidad. En Fuerteventura las cosas en sanidad en la última década y media se han hecho mal. Debieron poner más esfuerzo para que esta isla acabara su único hospital y además no hay alternativa en Fuerteventura al Hospital General de la isla. De manera que hasta ahora incluso podían tener alguna disculpa.
pero ahora disponen de dinero, de forma que la responsabilidad de la gestión sanitaria de Fuerteventura es de Clavijo y de su gobierno. El problema es que Clavijo, en estos días, no sé si ya en el viaje a los Estados Unidos, que a ver cómo lo justifica. Por cierto, ¿ustedes han pedido cuentas de ese viaje? Sí, porque creemos que, en fin, todo. Hay unos cuantos que han venido de Estados Unidos y yo nunca he visto ningún resultado. Nunca. Porque yo creo que no está mal, tampoco es ninguna barbaridad, pero nuestro futuro y nuestros inversores están en Europa, en España, y especialmente hay que buscar inversión de los propios y facilitarla. Pero este dijo que los pacientes de Fuerteventura buscaran el oncólogo. Pero hay que tener la cara más dura que el cemento para decirle a los pobres enfermos con enfermedades graves que sean ellos los que resuelvan las responsabilidades del gobierno. Mire, el señor presidente está ahí porque fue investido con el apoyo de los socialistas, por cierto, y es legítimo presidente de Canarias a pesar de que solo le apoye el 17% de la población, y está obligado a atender las necesidades sanitarias de Fuerteventura. Y el que tiene que buscar los oncólogos que necesita Fuerteventura es él. ¿Y es tan difícil encontrar especialistas? ¿Usted que conoce el sector? Bueno, y que no conozco la casuística en estos momentos, pero hay que buscarlo. Es tu deber, es tu obligación buscar los mecanismos de incentivación. Desde luego, los que no tienen que buscar los oncólogos son los pacientes. Los pacientes contribuyen con sus cotizaciones y con sus impuestos a financiar el sistema sanitario. Y el que gobierna está obligado a buscar soluciones. Y si no sabe gobernar, que se vayan. Pero eso de trasladarle a la gente la responsabilidad que es del gobierno me parece también otro desarrollo más de este presidente que yo creo sinceramente que no está a la altura de las circunstancias, y me remito a estas dos consideraciones: a decirle a la gente afectada por cáncer que busquen ellos los especialistas, o a reclamar en Estados Unidos que quiere de Canarias una sociedad como Dubái. Amancio Ortega hizo una donación generosa al gobierno de Canarias. Hay comunidades donde se ha creado polémica, asociaciones de enfermos que entienden que no es la obligación. ¿Cree usted que sí, que está bien haber aceptado ese dinero? Está bien, lo único que hay que poner las cosas en sus justos términos. 17 millones en varios años, que es lo que va a suponer este tema, es una pequeña cantidad en relación a los 400 millones que necesita la sanidad. Claro que está bien, a mí eso no me parece ningún problema. Pero la sanidad se financia con los impuestos de todos y tiene que tener el dimensionamiento que nos corresponde. La sanidad perdió en la crisis 400 millones de euros, y que ahora exista una donación de 17 millones para determinadas máquinas en varios años, porque esto va a tardar años en ejecutarse, es una aportación que hay que aceptar e incluso agradecer, pero la solución viene del presupuesto. Por eso Nueva Canarias ha desbloqueado este presupuesto, porque sabía que había cientos de millones de euros que pueden ir a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Nos podíamos haber parapetado en una posición purista. Nosotros no estamos en el gobierno, ni allá ni aquí, que se las arreglen los que gobiernen. Nosotros nos instalamos en el no y punto. Pero hemos ejercido nuestra función de forma responsable. Sabíamos que si no había ley de presupuesto, no había otra ley de presupuesto, estaba la ley prorrogada, y que esta comunidad perdería cientos y cientos de millones. De manera que apoyamos esta ley, entre otras cuestiones, porque ahora tendremos cientos de millones para la sanidad, para la educación y los servicios sociales. Y lo que le exigimos al gobierno de Clavijo es que lo gaste bien, de forma transparente, eficiente, y que ya no se escude en el argumento de que no tiene dinero, porque lo tiene, y tiene que responder de forma rápida a las necesidades sanitarias de Fuerteventura. Y escuche bien, porque estos días yo ando alarmado con que han aparecido 122.000 personas en listas de espera que no estaban publicadas. Esto no pasa en ningún país del mundo, y además dicen que no van a dar explicaciones hasta que no acaben los estudios. Vamos a ver, 122.000 personas más es más que duplicar las listas de espera preexistentes. Ya teníamos el 5% de la población en lista de espera. Con este dato que sale del gobierno, nos vamos al 10%, seríamos los campeones del mundo en listas de espera. Y el otro, hablando de Dubái, lo que tiene que venir aquí es dar la cara y resolver los problemas que tiene la ciudadanía y que él tiene la obligación de resolver. Un escándalo, lo de las listas de espera. Si todo esto se confirma, que parece que sí. Decían que hay que darle un margen de confianza al nuevo consejero de Sanidad, ya lleva unos meses. ¿Cree que Baltar puede hacer una buena labor al frente de la consejería? Yo conozco a Baltar, trabajó, siendo yo director del Servicio Canario de Salud, como gerente de un hospital en Gran Canaria, y es una persona que conoce el sistema sanitario público y privado.
Hombre, yo creo que el nivel político del gobierno está, en fin, al nivel que tenemos, ¿no? Este no es un gobierno sobrado de capacidades, ¿no? Y Baltar yo creo que destaca por lo menos por sus antecedentes. Pero lleva 6 meses, ¿eh? Y no le quedan muchos. En 6 meses se pueden hacer cosas. Y sobre todo cuando se tiene dinero. Nosotros le hemos dado un margen de confianza porque sabemos que tiene criterios y conocimientos. Pero tiene que responder. Por ejemplo, estamos muy insatisfechos que haya dado los datos de las 122.000 personas más en listas de espera de consultas quirúrgicas y no lo haya explicado. Un responsable público aparece un dato de ese tipo y lo tiene que explicar porque la incertidumbre, el miedo, la desconfianza cunde. Si yo estoy esperando una consulta para que me vea el cirujano porque mi médico considera que me tiene que ver el cirujano y ando en medio de 158.000 personas esperando por una consulta, lo único que puedo pensar es que no me van a ver nunca. Y el gobierno está obligado a aclarar, a explicar, a tranquilizar, a generar confianza. Y de eso nada. Para terminar, acaban de vivir congreso regional tanto ustedes como Coalición Canaria. Después de poner las cosas en su sitio, aunque muchas cosas no han cambiado, ¿hay posibilidad de que se vuelva a unir el nacionalismo en Canarias en un futuro próximo? Pues depende de los contenidos. Si nos ponemos de acuerdo en qué hacemos con la sanidad, qué hacemos con la reforma electoral, qué hacemos con la reforma estatutaria, qué modelo turístico, qué ley del suelo, habrá posibilidad de entendimiento. Con los mimbres que tenemos hoy, ¿se puede hacer sexto? Muy difícil porque es que ellos están haciendo un sexto que nada tiene que ver con nuestra visión de las cosas. Ellos quieren desarrollismo y nosotros queremos sostenibilidad. Ellos quieren insularismo y nosotros queremos construir país. Y se construye con políticas como las del transporte, no en la campañita del Día de Canarias. Nosotros creemos que Canarias puede tener un modelo político-administrativo donde los ayuntamientos jueguen su papel, los cabildos el suyo, pero tengamos un gobierno de Canarias fuerte y que marque, digamos, la dirección política. Nosotros queremos un modelo de desarrollo donde el empleo sea la clave y la calidad, no un modelo como el de Dubái, donde los derechos de los trabajadores no existen. En fin, si estuviéramos de acuerdo en el análisis y en los contenidos, avanzaríamos. Pero mientras el asunto que nos plantea sea un problema de puestos y de sillones, les decimos que no. Nosotros nos fuimos del poder porque discrepábamos en las ideas y no volveremos si no hay políticas alternativas, si no hay políticas nuevas. Para hacer lo que hace Clavijo, estamos bien en la oposición. Pues Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y diputado regional, gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir en El Objetivo hoy, en un programa un poco especial. Después de esta entrevista vamos a echar un vistazo a cosas que han pasado tanto el fin de semana con el reconocimiento del Cabildo al Grupo Ganadero de Fuerteventura, como hoy mismo en la presentación de una nueva campaña del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Pues muy bien. Muy bien.